Perdón que se cayó mi Zoom. Voy a pedir el host nuevamente. Alguien quedó como host. ¿Alguien recibió el host cuando yo me caí? Ah, perfecto. Soy de host de nuevo. Bueno, entonces empiezo a compartir. ¿Me escuchan ahí? ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Por qué son con problemas técnicos hoy? Bueno, entonces la idea de hoy va a ser una pequeña introducción a modelado molecular. Y como venimos contando en la materia, en general hablamos de cuerpos macroscópicos y dijimos que la mecánica clásica es válida esencialmente en cuerpos macroscópicos y en algunas condiciones de cuerpos un poco más chicos como moléculas. En sistemas como moléculas se pueden hacer aproximaciones clásicas usando lo que se llama campos de fuerza en algunas situaciones muy particulares. Cuando estamos trabajando a una temperatura alta y cuando los átomos están suficientemente separados. Usando estas aproximaciones, las moléculas son esencialmente entidades cuánticas, y usando estas aproximaciones se pueden encontrar fuerzas entre moléculas para aproximarla por potenciales clásicos. Pero de alguna manera también hay que enseñarles a las moléculas que son cuánticas. Entonces, para estas, como dijimos, las leyes de movimiento, la mecánica clásica se centra en las leyes de movimiento de objetos macroscópicos, pero no describe correctamente el comportamiento de partículas pequeñas como electrones, núcleos, etcétera, que son los que conforman las moléculas. Ahora, si estamos trabajando a temperaturas altas, podemos definir la longitud térmica de de Broglie como 2pi h barra al cuadrado. H barra es una constante, dividido la masa del átomo por la constante de Boltzmann por la temperatura, y este término se hace más chico a medida que aumenta la temperatura. Si la separación entre átomos es mayor, es mucho mayor que esta longitud térmica, entonces se puede hacer una idea de una aproximación clásica. Esto siempre y cuando la molécula continúe siendo un ente físico bien definido. Quiere decir que no hay una reacción química. Entonces, en esos casos, podemos hablar de potenciales clásicos. Estos potenciales clásicos se usan para diferentes tipos de simulaciones, en particular para simulaciones de dinámica molecular. En simulaciones de dinámica molecular lo que se hace es resolver las ecuaciones de Newton, que son las ecuaciones que nosotros vimos en las clases anteriores, ¿no? Fuerza, decimos que la fuerza es igual a masa por aceleración, y para saber cuáles son las fuerzas que actúan en una molécula, tenemos que saber, en general derivado en potencial, cuáles son las fuerzas, cómo es el potencial del cual derivan esas fuerzas. Entonces, si tenemos moléculas que son completamente flexibles y queremos saber cómo interactúan,
vamos a tener que considerar potenciales intramoleculares y potenciales intermoleculares. Y dentro de las intramoleculares vamos a poder suponer, vamos a ir más para acá, dentro de los intramoleculares vamos a poder suponer que si tenemos dos átomos, esos átomos oscilan respecto a una posición de equilibrio. Si no hay una reacción química, es una buena aproximación, porque en realidad el potencial entre dos átomos es una cosa así. Si suponemos que no hay reacción química, esto es cuando se rompe el enlace, si suponemos que no hay reacción química, tenemos una forma de potencial aquí, y esto lo podemos aproximar por una parábola. O sea, podemos suponer que hay una fuerza entre ellos restitutiva, como la fuerza de un resorte. Entonces podemos suponer que para enlaces químicos tenemos, como se llama, los dos átomos unidos por un resorte, ¿sí? Como si esto fuese unido por un resorte. Entonces, ese es el potencial de un resorte, cuya fuerza es menos K, R menos R0, que es la que vimos, la fuerza que conocemos para el resorte, ¿sí? Lo mismo para un ángulo. Podemos considerar que aquí está unido por un resorte y oscila respecto de su posición de equilibrio. Si tenemos una molécula, los ángulos diedros, un ángulo diedro es el ángulo. Si tenemos cuatro átomos, 1, 2, 3 y 4, sabemos que 3 puntos determinan un plano, ¿sí? Entonces, si tomamos el plano de 1, 2 y 3, vamos a tener los átomos 1, 2 y 3, vamos a formar un plano. Si tomamos el 2, 3 y 4, vamos a formar otro plano. Y el ángulo diedro es el ángulo formado por esos dos planos. Eso es muy dependiente de la molécula y bueno, se puede aproximar usando una regla de cosenos, una serie de cosenos. Vamos a verlo un poco más adelante, no quiero entrar mucho en detalle en este momento. Pero también hay que tener en cuenta las interacciones intermoleculares, que las vamos a ver también un poco más adelante, que tienen un potencial repulsivo cuando se hace, es decir, las moléculas están formadas por átomos y los átomos por núcleos de carga positiva y electrones de carga negativa. La interacción entre ellos va a ser atractiva cuando se acercan, cuando se están acercando, porque se reorientan los electrones, cuando se acercan mucho va a ser repulsiva. No va, como dije, no vamos a entrar mucho en ese detalle, nos vamos a centrar más en la parte de las moléculas cuando podemos tratarlas como resortes. Pero la teoría, para tratar las moléculas como resortes, como modos armónicos, como una colección de modos armónicos colectivos, es un poco compleja y hoy vamos a ver una charla que la da Sebastián Fernández Alberti, de la Universidad de Quilmes, que es especialista en lo que se llama modos normales, que son estos modos de vibración armónica que tienen las moléculas. Bueno, aquí voy a compartir esto y voy a empezar a compartir el video y después vamos a charlar un poco respecto de algunas de las ideas que se sacan de aquí. ¿Por qué vamos a ver esto en la clase de hoy? En general, yo esta parte la daba un poquito más adelante. Hoy la vamos a ver porque en la práctica van a trabajar con potenciales armónicos para moléculas bien simples. Pero quería que se llevasen hoy esta clase especial. Bueno, ya la comparto. Bueno,
Bueno, empiezo con el video. Ahí está. Bueno, hoy vamos a tener una clase especial de modos normales a cargo de Sebastián Fernández Alberti, que nos va a contar acerca de modos normales y algunas aplicaciones en proteínas. Bueno. Bueno, chicos, a ver, me presentaba Mónica, un gusto. Voy a No tratar dije de contarles... ¿Cómo? Que no dije de dónde eras, pero no importa. Bueno, de la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy en CONICET y en la universidad, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes. Tengo un grupo que es la mitad de Molecular Physics y la otra mitad de Biophysics, ¿no? Mitad y mitad, más o menos, 6 y 6. Les voy a contar un poco sobre dinámica de proteínas. Mónica ya me contó el otro día que les estuvo dando sobre simulaciones de dinámica, y les voy a mostrar hoy otra herramienta que es el análisis de modos normales, que es una herramienta de la cual también pueden extraer información dinámica, del estilo de lo que se puede obtener por las simulaciones de dinámica molecular estándar, salvo que no van a tener esa resolución temporal de la que se aprovecha las dinámicas moleculares. Entonces, les voy a dar primero los fundamentos, van a ver unas 10 o más filminas de ecuaciones que se las voy a ir explicando bien de a poco, van a ver que son relativamente fáciles, pero, y después les voy a mostrar algunas aplicaciones en proteínas, ¿sí? A ver. Ahí está. Yo les comentaba que como métodos para cálculos para simulaciones o para cálculos de dinámica de proteínas o de moléculas en general, están los métodos de simulación de dinámica molecular y los métodos de análisis de modos normales. Ambas técnicas a su vez tienen modelos que se llaman coarse grain, de grano grueso, que creo que Mónica trabaja bastante con ellos, a nivel de membranas, cuando los sistemas son muy grandes, en vez de hacer una descripción atomística, se agrupan átomos bajo un mismo núcleo, y se simplifican los cálculos. Pero entonces, si uno hace un barrido a nivel de exactitud, detalle o tiempo computacional, primero están los modelos coarse grain o de grano grueso, donde uno describe el modelo de la molécula de una forma mucho más simplificada que la atomística. Después están estos cálculos que yo les voy a contar de análisis de modos normales, que requieren mucho menos tiempo computacional y obviamente tienen mucho menos detalle, y bueno, lo de la exactitud hay que discutirlo, pero la enorme ventaja que tiene es que se pueden utilizar masivamente para 1000 proteínas, por ejemplo. Si uno quiere estudiar y comparar dinámicas de proteínas homólogas, es decir, que están relacionados evolutivamente, el análisis de modos normales es lo adecuado, porque cuando uno pasa a hacer dinámicas moleculares, estas simulaciones de dinámicas moleculares atomísticas, uno no puede ir más de, si quieren, como muchísimo, 10 sistemas para un mismo trabajo, lo cual es una enormidad de cálculo. En general se trabaja con un sistema único y específico en dinámica molecular. Entonces, vayan enterándose de la distinción, existen las dos técnicas. Este análisis de modos normales es menos costosa computacionalmente, y si se usa un modelo de grano grueso todavía menos costosa computacionalmente, lo cual permite ser utilizada en muchas proteínas, ¿sí? Casi en una base de datos de proteínas de determinadas características. Por ejemplo, yo he hecho trabajos con 400 pares de proteínas, de conformaciones de proteínas con y sin ligando, por ejemplo, es decir, 800 estructuras. Y a esas 800 estructuras les calculaba los modos normales y obtenía las vibraciones de todas ellas y analizaba esos resultados. Cosa que sería imposible hacer 800 cálculos de dinámica molecular.
Así que bueno, vayan sabiendo que existen estas dos técnicas y que se usan para estrategias de estudio distintas. Bien, además de eso, ustedes deben, a ver, yo no sé cuánto saben de bioquímica, pero los movimientos de una macromolécula como es la proteína, se pueden descomponer en distintos tipos, ¿sí? Tenemos desde vibraciones de dos átomos, un stretching, ¿sí? Que son del orden de 10, 100 femtosegundos, que serían 10 a la menos 15 segundos, y uno ahí va subiendo, acá tienen toda la lista de distintos tipos de movimientos, y a medida que los movimientos se van haciendo más colectivos, se hacen más lentos. Es decir, cuantos más átomos están involucrados en el movimiento es más lento o de más baja frecuencia, se dice en física, y entonces requieren más tiempo de simulación. Por ejemplo, el cambio de orientación relativo de dos dominios de una proteína, o la apertura y cierre de dos dominios para la entrada de un ligando dentro de una proteína. Esos movimientos, fíjense, estamos ya hablando de, acá me quedo en los segundos, pero si en los movimientos muy colectivos pasan a ser casi del microsegundo, ¿sí? Entonces, esos tiempos en las simulaciones de dinámica molecular se quedan un poco excesivos. Conclusión, los movimientos colectivos en los cuales uno ve un cambio de orientación relativa de distintas partes de una proteína o dominios, no sé, calculo que saben lo que es un dominio de una estructura proteica, que